la maestra Ana Laura y vamos a hacerle una encuesta sobre el proyecto Éxtasis. Ok, a continuación le haré algunas preguntas. ¿Qué opina del éxtasis? Bueno, creo que es una droga muy perjudicial como todas las demás. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que los jóvenes consumen éxtasis? Por curiosidad y por pertenecer a un grupo. Ok. ¿Cuáles son las medidas que tú pondrías para prevenir el éxtasis? La toma de conciencia y que se dieran cuenta de todas las consecuencias que trae consigo. Ok. ¿Alguna vez consumí éxtasis? Ninguna droga. ¿Por qué el éxtasis provoca estos efectos? Pues porque afecta directamente al sistema nervioso y a la parte fisiológica en general. Ok. ¿Crees que es bueno presumir el consumo de éxtasis? Y si sí, ¿por qué? No, claro que no. Yo creo que, o sea, La prevención del consumo. prevención sí, Sí. pero entendí consumir, No. sí. No, claro que sí, es la prevención de todas las drogas porque el ser humano no las necesita para hacer lo que tiene que hacer. No las necesita para ser feliz, no las necesita para desarrollarse. Entonces, la manera natural de hacer las cosas es la mejor. Entonces, claro que hay que prevenir con toma de conciencia y los testimoniales sirven mucho en estos casos. Ok, excelente. ¿Y cree que consumir éxtasis es peligroso? Sí, como todas las demás drogas. Ok, bueno. Muchas gracias por su apoyo. Sí, ya era todo. Era una pequeña entrevista. Sí, pero gracias igual. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Omar Sánchez García y el día de hoy les voy a hablar sobre el MDMA éxtasis. La MDMA, abreviación de su nombre semiesquemático metilendioximetafina, usualmente conocida como éxtasis, es una droga empatógena perteneciente a la familia de las anfetaminas sustituidas. Las rutas más comunes para su síntesis emplean la metilendioxinil, propanona, M22P2. Como precursor de su principal uso es como droga recreativa ilegal, debido a sus efectos fisiológicos, pues la MDMA actúa aumentando la actividad de los neurotransmisores. Dopamina, norepinefrina y especialmente la serotonina en el cerebro. El consumo de MDMA puede inducir euforia, sensación de intimidad con los demás y disminución de la ansiedad. Produce una pérdida de la timidez, volviendo al individuo más extrovertido. Una sensación de alegría absoluta y de hiperactividad. Aumento de la tensión muscular, dilatación de las pupilas y puede causar bruxismo y una pérdida parcial del sentimiento de dolor físico. Algunos estudios médicos han hallado algunos beneficios terapéuticos moderados por ciertos trastornos mentales por su uso a largo plazo. Se asocia a los efectos adversos como neurotoxicidad y deterioro cognitivo. No tiene ningún uso médico reconocido, aunque existen evaluaciones en marcha para comprobar si tendría alguna utilidad clínica, pero aún se desconoce sus potenciales beneficios para compensar su neurotoxicidad. Aunque se puede consumir de diversas formas, la vía oral es la forma más habitual. Por esta vía los efectos comienzan entre 30 y 60 minutos después de su consumo, llegando al clímax entre 75 y 120 minutos después. Los efectos más potentes se mantienen hasta más de 3 horas. Descubierta por Anton Colich cuando trabajaba por la farmacéutica Merck en 1912, no cobraría importancia hasta casi medio siglo después, cuando en la década de 1970 se empezó a popularizar su uso como una droga recreativa y como un fármaco en psicoterapia. A partir de entonces, la sustancia se fue ilegalizando a nivel internacional y en la actualidad la posesión de MDMA está prohibida por la mayoría de países del mundo, con algunas excepciones para la investigación científica y médica. En el año 2020, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó que 20 millones de personas residentes, principalmente en América del Norte y Europa, consumieron MDMA en todo el mundo, por lo menos una vez en el último año.
Estas cifras son similares a la de los usuarios de cocaína, anfetaminas sustituidas y opiáceos, aunque considerablemente menores que las de usuarios de cannabis. El consumo de éxtasis está a menudo asociado al ocio, sobre todo a fiestas nocturnas de música electrónica como por ejemplo raves, lejos de los orígenes psicoterapeutas. Para reducir los efectos negativos asociados con el consumo de esta droga, es importante brindar información científica precisa sobre los efectos que tiene. Los jóvenes que consumen MDMA reportan que sus amigos los programas de tratamiento de trastornos por consumo de sustancias y médicos son fuentes más confiables de información sobre la MDMA. Muchos también reportan que consideran la Internet como una fuente importante de información, lo cual sugiere que los sitios de prevención deberían estar diseñados para responder las necesidades de este sector de la población. Asimismo, el uso de programas de prevención de consumo de drogas y la proporción de abstinencia liderada por jóvenes semejantes pueden ser un método prometedor para reducir el consumo de la MDMA entre los adolescentes y los jóvenes. Las nuevas tecnologías también podrían contribuir a transmitir mensajes a los estudiantes de escuelas secundarias y universitarias sobre los efectos del consumo del MDMA. Por ejemplo, un estudio demostró que un programa de prevención creado por una escuela en Internet redujo la intención de los estudiantes de consumir MDMA y otras drogas. La MDMA afecta al cerebro al aumentar la actividad de al menos 3 neurotransmisores, los mensajes químicos de las células cerebrales, serotonina 89 y 90 y dopamina y neuroprofina. Igual que las otras anfetaminas, la MDMA aumenta la liberación de estos transmisores de entre 89 y 92 o bloquea su reabsorción, lo que produce niveles más altos de neurotransmisores en la hendidura sináptica entre las neuronas en el sinapsis. La MDMA genera una mayor liberación de serotonina y neuroprofina. Que de dopamina, la serotonina es un neurotransmisor que cumple una función importante en la regulación del estado del ánimo, el sueño, el dolor, el apetito y otros comportamientos. La liberación excesiva de serotonina que genera la MDMA es la causa probable de la estimulación del estado de ánimo que experimenta quien consume la droga. Sin embargo, al liberar grandes cantidades de serotonina, la MDMA hace que el cerebro quede. La investigación con roedores y primates ha revelado que la administración de dosis moderadas y altas de MDMA 2 veces al día durante 4 días daña las células nerviosas que contienen serotonina. En los primates expuestos a MDMA se encontró una cantidad reducida de neuronas serotoninérgicas años más tarde, a lo que indican que algunos efectos de la MDMA sobre el cerebro pueden ser prolongados. La MDMA también tiene otros efectos en el sistema serotoninérgico. Por ejemplo, 1 o 2 semanas después de una dosis de atracón con MDMA, es decir, 3 o 4 dosis bajas al día, las ratas mostraron una reducción de expresión de transportador de serotonina, una proteína que permite a las células tomen y vuelvan a reciclar la serotonina liberada. Las ratas también mostraron cambios en la expresión de los genes que regulan el triptófano y hidroxilasa, una enzima que participa en la síntesis de serotonina. Bajo nivel de serotonina en las neuronas. En estudios con imágenes del cerebro tomadas por tomografía por emisión de positrones, o sea, TEP, de personas que han dejado de consumir MDMA, se ha observado una disminución de la actividad cerebral en estado de reposo en las cortezas prefrontal, parietal y temporal medial, al igual que en la amígdala cerebral, el cíngulo y el hipocampo. Esas son áreas del cerebro que ayudan a la formación de emociones sensoriales y también de la memoria. Las imágenes por el TEP también mostraron que una dosis baja de la de MDMA aumentó el flujo de sangre cerebral en la corteza frontal ventromedial, en la corteza occipital y el cerebelo, y el lóbulo temporal inferior. Dicha dosis redujo la circulación de sangre cerebral en la corteza motora y somatosensorial, la amígdala, la corteza del cíngulo, la ínsula y el tálamo. Estas son áreas del cerebro que participan en la formación y el proceso del aprendizaje de conductas y la función motriz y sensorial.
Son pocos los estudios de imágenes que han explorado los efectos del consumo moderado del MDMA en el ser humano, y los resultados que existen son contradictorios, debido a las diferencias metodológicas de los estudios. Es necesario llevar a cabo más estudios para determinar si los cambios observados en la actividad cerebral de las personas que consumen MDMA son realmente causados por esta píldora, por el consumo de otras drogas o por otros factores realmente comunes de riesgo que predisponen a las personas a consumir MDMA. Asimismo, la mayoría de los estudios realizados en seres humanos no cuentan con mediciones del comportamiento de antes que comenzaran a consumir MDMA, lo que hace difícil descartar diferencias preexistentes o factores subyacentes de riesgo comunes entre los distintos grupos de personas que no sean atribuibles al consumo de MDMA. Factores como el sexo de la persona, la dosis, la frecuencia e intensidad del consumo, la edad a la que se comienza a consumir la droga y el consumo de otras drogas. Al igual que otros factores genéticos y ambientales, pueden influir en algunos de los déficits cognitivos asociados por el consumo de MDMA. Y también se les debe tomar en cuenta los estudios de los efectos de MDMA en seres humanos, tanto como en primates. El éxtasis puede producir de forma inmediata numerosos efectos adversos para la salud, desde náuseas, escalofríos, sudoración, visión borrosa o contractura involuntaria de los músculos de la mandíbula, hasta la muerte ocasionada por sobredosis. En las horas o días siguientes a la ingestión de la droga se produce una reducción de ciertas habilidades mentales, en especial de la memoria y de la capacidad del individuo para procesar la información, lo que aumenta el riesgo de accidentes asociados a la conducción. Además, en consumidores susceptibles puede producir deshidratación, hipertensión y fallo cardíaco, así como ansiedad, agitación y comportamientos violentos o de riesgo. Los usuarios crónicos de éxtasis sufren daño en los procesos de atención, concentración, abstracción, pérdida de memoria, disminución del interés por el sexo, pérdida de apetito y una mayor frecuencia de alteraciones psiquiátricas como ansiedad, depresión, sintomatología obsesiva, ideación paranoide o trastornos del sueño. Algunos estudios sugieren la posibilidad de que estos efectos no deseados de larga duración que no desaparezcan con periodos de abstinencia prolongados ocurran tanto en casos como de consumo habitual como de consumo esporádico. Factores como la edad de inicio, el consumo, la dosis, la frecuencia, el uso simultáneo de otras drogas, así como otros factores ambientales y genéticos, son determinantes de la magnitud de los efectos crónicos producidos. Esta fue nuestra presentación, Efectos del éxtasis, presentada por mi equipo y por mí. Fue más que nada una campaña para prevenir el uso de éxtasis y fue más que nada información acerca de los estudios que realmente han sido comprobados, hasta los efectos, hasta estudios que han sido realmente realizados en seres humanos y no en animales, en seres humanos que consumen y no consumen éxtasis o que por un tiempo consumieron éxtasis. Muchas gracias.